Muy feliz sábado familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de poder estar disfrutando un sábado más todos juntos. Vamos a estar teniendo hermosas alabanzas, un tema muy interesante. Esperemos que estén atentos a todo y vamos a continuar con unas alabanzas y vamos a pasar súper bien. Tengan todos un excelente sábado y bienvenidos hoy. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Una mala decisión. Después de asistir durante meses a los servicios de adoración semanales que se organizaron en la prisión, 7 reclusos tomaron la decisión de bautizarse en Polonia. El asunto era cómo y dónde se los podría bautizar. Al pastor Mariusz Majkowski se le ocurrió algo: bautizar a los prisioneros en el mar Báltico, durante un campamento juvenil que estaba próximo. Mariusz le pidió permiso al director de la prisión para liberar a los internos durante 4 días. Un día para viajar en tren hasta el mar, 2 días que duraba el campamento y un día más para viajar de regreso a la prisión. Según la ley polaca, los reclusos que muestran buen comportamiento y han cumplido 2/3 de sus condenas pueden salir de la cárcel por periodos cortos. El director otorgó un permiso especial para que 6 de los 7 reclusos realizaran el viaje de 400 kilómetros hasta Yaroslavl. La semana siguiente,
Marius llegó a la prisión con varios miembros de la iglesia para llevar a los prisioneros hasta la estación de tren. Otro recluso llamado Jurek se enteró de los bautismos y decidió que él también quería ser bautizado. Él había cumplido 2/3 de su sentencia, así que salió de la prisión un día antes y se puso de acuerdo con ellos para unirse al grupo adventista en el tren. El viaje en tren fue alegre. Un miembro de la iglesia sacó su guitarra y el grupo cantó diversas canciones cristianas. A mitad del viaje, el tren llegó a la estación donde se iban a encontrar con Jurek, pero este no se presentó. El sábado, los 6 reclusos fueron bautizados en el mar Báltico. 2 días después, los guardias de la prisión y los reclusos se sorprendieron al ver a los 6 prisioneros. Habían apostado sobre cuántos se escaparían. Jurek, sin embargo, no regresó, así que se emitió una orden de arresto. Como la policía lo andaba buscando, Jurek no pudo conseguir trabajo. Se reunió con algunos amigos delincuentes e invitó a su hermano de 17 años a unirse a ellos. Una noche, Jurek y su hermano menor estaban bebiendo en un parque de Toru, una ciudad al norte de Polonia. En ese momento, una enfermera pasó en una bicicleta. Ella llevaba una bolsa de manzanas para sus compañeros de trabajo en el hospital. Los 2 hombres la robaron, la violaron y la estrangularon. Después de una persecución policial, Jurek y su hermano menor fueron capturados y encarcelados. Durante 20 años, la historia de Jurek no dejó en paz al pastor Marius. Jurek había estado tan cerca del bautismo, si tan solo hubiera tomado el tren. Un día, una mujer miembro de la iglesia se acercó a Marius en Lublin, una ciudad del este, donde el hombre se desempeñaba como pastor. Ella le contó que su hermana estaba saliendo con un ex prisionero que necesitaba un lugar para quedarse. Él sabe mucho de la Biblia, dijo ella. Creo que como iglesia podemos darle una gran ayuda. El pastor se reunió con el hombre, que se llamaba Tomek. Ciertamente el hombre sabía mucho de la Biblia y comenzó a visitar la iglesia. Un arrendador adventista le alquiló un apartamento, pero a pesar de su conocimiento, Tomek albergaba un profundo resentimiento contra Dios. A veces estallaba de rabia y maldecía a Dios durante los estudios bíblicos en su apartamento. «Crees en un Dios porque tienes una buena familia y una buena vida», le decía Tomek al pastor. «Yo nací en una familia disfuncional. Mi padre y mis hermanos eran unos criminales. Mi madre era una borracha. Mis hermanos mayores escupían en mi sopa. Uno de ellos me violaba. ¿Cómo puedo creer que Dios es bueno?». Marius no sabía cómo responder. Durante un estudio bíblico, habló sobre cómo una sola mala decisión puede arruinar toda una vida. Recordando a Jurek, contó su historia. «Como puedes ver, Tomek, ese hombre estaba muy cerca de Dios», le dijo. «Pero una decisión equivocada destruyó no solo su propia vida, sino también la vida de su hermano menor». Tomek palideció y miró a Marius con ojos llenos de ira. El pastor se asustó, ya que los 2 hombres estaban solos en el apartamento y Tomek había sido encarcelado por asesinato. Sin embargo, Tomek de repente se echó a llorar intensamente. «¡Esto es increíble!», dijo llorando. «¿Qué cosa?», preguntó Marius. «Yo soy el hermano menor de Jurek», dijo Tomek, mirando fijamente al pastor. Tomek actualmente está pensando bautizarse y tratando de dejar de beber. Su influencia en un centro de rehabilitación para alcohólicos ha llevado al bautismo a otras 2 personas. Su hermano Jurek permanece en prisión. La historia de Jurek nos enseña que cuando estamos cerca de Dios y Él nos está hablando, debemos tomar una decisión inmediata y no demorarnos, afirma Marius. Después de todo, Isaías 55:6 dice: «Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca». Aunque parte de esta historia es triste, continúa diciendo Marius, también muestra el gran poder de Dios y lo que Él puede hacer en nuestra vida. Imagínate conocer al hermano menor de Jurek después de 20 años y poder hablarle de Dios. Sus ofrendas del 13º sábado ayudaron en el 2017 a construir un estadio de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite
El Evangelio en polaco. Hola, mi amigo querido. Estos tiempos peligrosos que estamos viviendo están sirviendo para hacer que el pueblo de Dios reflexione, piense en su actitud. ¿Es la vida cristiana solamente ir al templo una vez por semana o es una experiencia diaria de comunión con Jesucristo? Yo creo que es tiempo de volver los ojos a la palabra de Dios más que nunca, de depositar nuestra confianza no en los seres humanos, sino no solamente en Dios. Vamos al estudio de esta semana. La historia, ¿sabes?, muestra que lo que llamamos hoy de protestantismo nació por una simple razón. La Iglesia se había alejado de las enseñanzas bíblicas y las estaba sustituyendo por lo que llamamos de tradición. Entonces, surgió Martín Lutero defendiendo el principio de sola escritura. Quiere decir, la única fuente de autoridad para los cristianos es la Biblia y solo la Biblia. En la enseñanza del Evangelio no hay lugar para la tradición ni para interpretaciones humanas, para opiniones humanas. La Biblia es la única autoridad. La tradición, las experiencias pueden ser una fuente de información, pero no pueden sustituir a la enseñanza bíblica. En la primera parte de nuestro estudio de esta semana veremos a la Biblia como norma de vida. Solo la Biblia es la fuente autoritativa para nuestra teología y para la manera como vive el pueblo de Dios, para las doctrinas que el pueblo cree, basado en la palabra de Dios. Otras fuentes como la experiencia religiosa, la razón humana, la tradición, etcétera, etcétera, están subordinadas a la Biblia. El principio de sola escritura tiene la intención de salvaguardar la autoridad de la palabra de Dios, de la dependencia de la Iglesia, de la interpretación que la Iglesia haga de la palabra de Dios. El principio de sola escritura descarta la posibilidad de que la norma para su interpretación sea cualquier otra cosa, sino la Biblia y únicamente la Biblia. En otras palabras, aunque te parezca demasiado duro lo que te voy a decir, la Iglesia solo sigue siendo Iglesia de Dios si ajusta sus enseñanzas y su vida a la palabra de Dios, no a la tradición, no a las opiniones humanas de uno o de otro. La Iglesia no puede estar por encima de la Biblia, pero la Iglesia existe. Cristo dice que Él es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo, y esa es una enseñanza bíblica. Por eso tenemos que formar parte de la Iglesia. Pero la Iglesia, dirigida por seres humanos en esta tierra, no puede dejar de lado la palabra de Dios y pretender que continúa siendo Iglesia de Dios. El protestantismo se levantó justamente por eso. Martín Lutero dijo, no, Señor, estamos nosotros siguiendo tradiciones humanas, no estamos siguiendo a la palabra de Dios. Y la Iglesia lo persiguió a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque él defendía que la única autoridad para la fe del pueblo de Dios es la palabra de Dios y no la tradición de los seres humanos. Bueno, en los tiempos de Pablo ya existían disputas religiosas y Pablo aconsejó a los corintios lo siguiente. Leamos primero a los Corintios 4:6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esta frase es impresionante. Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Paralelo a esto, yo diría, a no creer más de lo que está escrito, a no opinar más de lo que está escrito, a no quitarle, a no aumentarle nada a lo que está escrito. Y Pablo sigue diciendo, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En este versículo, Pablo determina la fuente de la autoridad para la Iglesia.
no pensar más de lo que está escrito. Ahora, esto no significa no pensar, porque no pensar más de lo que está escrito es una cosa y no pensar es otra cosa. Cristo espera que nosotros pensemos. Él espera de nosotros un culto racional. Lo que significa es que nada puede sustituir a la palabra de Dios como fuente de autoridad. En el estudio de la Biblia podemos servirnos de toda fuente de información, inclusive de la tradición, la arqueología, la geografía bíblica, el estudio de los idiomas en los que la Biblia fue escrita, inclusive los comentarios bíblicos, pero nada de eso es fuente de autoridad. Solo la Biblia. Todas las otras fuentes pueden auxiliarnos, pueden ayudarnos, pero no pueden sustituir a la enseñanza de la palabra de Dios. Solo la Biblia y la Biblia sola. Lo que significa que cuando surge si surge un conflicto en la interpretación de nuestra fe, entonces la Biblia, únicamente la Biblia, posee la autoridad que trasciende y juzga cualquier otra fuente o tradición eclesiástica. No debemos ir más allá o en contra de lo que está escrito en la Biblia. El verdadero cristiano depende de un compromiso firme con la autoridad de las Escrituras. Ahora, un buen ejemplo de cómo se debe conducir el cristiano es el de los bereanos en los tiempos de Pablo. Hechos 17, 10 y 11 relata lo siguiente. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Interesante. Parece que los cristianos de Tesalónica aceptaban todas las cosas con facilidad. No pensaban, no raciocinaban mucho, no estudiaban, no escudriñaban, pero los bereanos eran diferentes. Cuando Pablo llegó con el mensaje de Jesucristo, los bereanos no rechazaron la palabra, la aceptaron, pero la escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así, como estaban escritas. Y por eso Lucas, al escribir el libro de los Hechos, dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Ahora vamos a la segunda parte, querido. Aquí veremos el asunto de la unidad de la Escritura. Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Después añade Pedro que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como Dios es el autor supremo de la Biblia, podemos concluir que existe una unidad y una armonía fundamentales entre las diversas partes de la Biblia, porque en Dios no existe mudanza ni sombra de variación. Es por esta razón que no puede haber contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no puede venir y enseñar nada que esté en contra de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y si aparentemente tú encuentras una contradicción entre lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entonces es necesario estudiar los puntos de aparente contradicción y ver de dónde surge el problema, porque en la Biblia no hay contradicción, es una unidad interna extraordinaria. Pablo, escribiendo al respecto de las características de un líder de iglesia, dice en Tito 1:9 que el líder debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, el líder de iglesia debe tomar la palabra tal como ha sido escrita, y debe escudriñarla, y debe guardarla, y debe retenerla, y debe predicarla. Pero, ¿predicar qué? La palabra de Dios. Esto también significa que no se puede defender un punto doctrinal tomando un solo versículo de la Biblia, sino que es necesario estudiar todos los versículos de ambos testamentos sobre el asunto para tener una interpretación correcta del tema que se está estudiando, porque tiene que haber una unidad en la palabra de Dios.
Ahora, si en el Antiguo Testamento dice que en el momento de la creación Dios descansó el sábado, lo bendijo y lo santificó, ¿cómo es que en el Nuevo Testamento podríamos encontrar la idea de que ahora lo que Dios santificó en el Antiguo Testamento ya no es santo? Entonces, si encontramos un versículo en el Nuevo Testamento que aparentemente contradijese lo que dice el Antiguo Testamento, tendríamos que estudiar y analizar el asunto, porque en la Biblia no puede haber contradicción. Las Escrituras funcionan como su propio intérprete. Si las Escrituras no tuvieran esa unidad general en sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Sin la unidad de la Biblia, la Iglesia no tendría medios para distinguir qué es verdad y qué es error. La Iglesia no tendría medios para repudiar la herejía. No tendría base para corregir desviaciones de la verdad de Dios. Porque, ¿qué sería la verdad si la Biblia no tiene autoridad? ¿Lo que cada uno cree o lo que cada grupo piensa? No. La Biblia es la fuente de autoridad. Y en la Biblia no puede haber contradicción. Hay una unidad entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos consideraban las Escrituras como un todo inseparable y coherente. Para ellos no había discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contenía un nuevo evangelio ni una nueva religión. El Antiguo Testamento se explicaba y aclaraba en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se basaba en el Antiguo Testamento. Los dos testamentos se iluminaban mutuamente. Así entendían los primeros cristianos y así lo entendemos hoy. Vamos ahora a la tercera parte y veamos aquí la claridad de la Biblia. Sabes, el Señor Jesucristo dijo mientras estaba en la tierra, lo que encontramos registrado en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, querido, escudriñar no es leer, no es darle una mirada. Escudriñar significa estudiar con atención. El mensaje de la Biblia es claro, no tiene complicaciones, tanto así que hasta un niño puede entender. Lo que es necesario tener en cuenta es que hay partes más fáciles y otras un poco más difíciles. Pero siguiendo la recomendación de Isaías 28:10, es posible entender el mensaje. ¿Qué dice Isaías 28:10? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito aquí. O sea, tienes que tomar la Biblia y estudiarla como un todo, buscando las respuestas a tus interrogaciones en la propia Biblia. Oh querido, Dios está deseoso de ayudar a entender a los hijos sinceros que buscan aprender. La Biblia no es un mensaje complicado que necesite de un grupo de especialistas y eruditos para que ellos saquen las conclusiones y que el pueblo pasivamente acepte lo que ese grupo determinó. No, no es así. Durante la Edad Media, los líderes religiosos afirmaban que el pueblo no podía entender la Biblia y que ese privilegio le había sido otorgado al sacerdocio. Pero ese nunca fue el plan divino. Ahora, esto no significa que a veces no vas a encontrar en la Biblia textos e ideas que no vas a entender plenamente o que al principio inclusive no la aceptes. Después de todo, la Biblia es la palabra de Dios y nosotros no somos más que seres humanos caídos, con mente finita. ¿Cómo podemos entender la mente infinita de Dios? Sin embargo, la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas básicas que necesitamos saber y comprender, especialmente con relación al tema de la salvación y del gran conflicto. Vamos ahora a la cuarta parte. Veremos que la Escritura es su propio intérprete. Ya hablamos un poco de este tema en el segundo punto de la lección. Por eso es necesario que entendamos bien este tema de la unidad interna de la palabra de Dios. Únicamente por causa de esa unidad en las Escrituras, la Biblia puede funcionar como su propio intérprete. Sin esa unidad, la Escritura no podría ser la luz que revele su propio significado, donde una parte de la Escritura interpreta las otras partes.
Leamos, por ejemplo, Lucas 24, 27, 44 y 45. Jesús estaba yendo ya después de la resurrección camino de Emaús con 2 de sus discípulos. Y mira lo que hizo Jesús. Y comenzando desde Moisés, los libros del Pentateuco, y siguiendo por los profetas, Isaías, Jeremías, etc., les declaraba en todas las escrituras lo que de él, de Jesucristo, decían. ¿A quién les declaraba? A los discípulos que estaban a su lado. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mira cómo Jesús toma toda la escritura y se busca a sí mismo en la escritura, y ahora se presenta a los discípulos y les explica que Él está en los escritos de Moisés, Él está en los escritos de los profetas y en los salmos. Entonces, dice el texto, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sabes la belleza de permitir que la escritura interprete a la propia escritura? Es que arroja luz sobre su propio significado. Y al hacerlo, cuando nosotros queremos que la Biblia se interprete a sí misma, no tomamos varios pasajes indiscriminadamente para defender nuestra opinión o nuestra doctrina, sino que consideramos cuidadosamente el contexto de cada pasaje, además del contexto inmediato anterior y posterior de un pasaje. Vamos a tener en cuenta el contexto del libro en el que se encuentra ese pasaje. Y además de todo esto, debemos estudiar todo lo que dice la Escritura sobre el determinado tema. Buscas en un libro, en el otro libro, lo que se dice, por ejemplo, sobre el estado de los muertos. ¿Por qué? Si encuentras un versículo que te da a entender que cuando el hombre muere, su espíritu sale, pero encuentras otro versículo que te da a entender que cuando el hombre muere, el soplo de Dios vuelve a Dios, el cuerpo va al cementerio y se acaba todo, entonces, ¿cuál de esos dos versículos tiene la razón? Ahora, la Biblia es su propio intérprete. Vas a tomar en la Biblia todos los textos, todos los versículos que hablen del estado de los muertos, y entonces vas a llegar a la conclusión, porque uno va a arrojar luz sobre el otro y vas a tener el concepto bíblico correcto. Es injusto tomar un versículo de la Biblia y con ese único versículo que es querer establecer una doctrina, o 2 o 3 versículos escogidos aleatoriamente. No, no es así. Tú tienes que ser un estudiante consciente de la palabra de Dios, honesto de la palabra de Dios. Bueno, llegamos ahora al punto final de este estudio, hablando de Elena de White y el principio de sola escritura. Mira, cuando hablamos de que la Biblia es la única fuente de autoridad, a veces los adventistas del séptimo día nos enfrentamos inevitablemente a la pregunta: ¿y entonces qué hacemos con los escritos de Elena White? Yo creo que Elena White fue inspirada por el Espíritu Santo y tengo bases, solo que mi tema no es ese esta mañana, no es el tema de la lección de la escuela sabática, las pruebas bíblicas de por qué creemos que Elena White fue inspirada por Dios. Solo que cuando tú lees los escritos de ella, encuentras algo interesante. Hasta en una lectura superficial vas a ver en los escritos de ella que ella claramente declara que la Biblia es fundamental y esencial en todos sus pensamientos y teología. De hecho, ella sostuvo repetidamente que la Biblia es la máxima autoridad y la norma final para todas las doctrinas de la Iglesia. La Iglesia tiene 28 creencias fundamentales. Ninguna de ellas fue sacada de los escritos de la sierva de Dios. Nuestras doctrinas tienen su fundamento únicamente en la Biblia y la Biblia solamente. Ahora, yo admiro a Elena White. Cuando leo sus escritos, siento que fue una mujer inspirada, porque ella nunca, en ningún momento, entra en contradicción con la palabra de Dios. Al contrario, ella dice que sus escritos son una pequeña luz que ayudan a iluminar la luz mayor que es la Biblia y únicamente la Biblia.
Pues querido, en estos tiempos de peligro que nuestro mundo vive, más que nunca, nuestra confianza tiene que ser depositada en la palabra de Dios. Si tú agarras un solo versículo, puedes asustar a todas las personas en nuestros días diciendo que ya el mundo se acaba, sacando ese versículo de su contexto. Pero cuando tú estudias el tema que estamos viviendo hoy día, a la luz de la palabra de Dios como un todo, te vas a dar cuenta que estamos en el fin del tiempo. En el tiempo del fin, nos acercamos al día de la venida de Cristo, que es hora de levantarse, de prepararse y de proclamar el Evangelio al mundo que todavía no conoce a Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Muy buenos días familia, feliz sábado.
Bueno, llegó el momento de la oración intercesora, llegó el momento de pedir y agradecer a Dios. Pero antes de compartir con ustedes los pedidos que hicieron en la semana, quiero que lean 1 Pedro 4:7, que dice: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ahora sí comparto con ustedes cada uno de los pedidos. Diego pide por la salud de cada uno de su familia. Miriam pide por la salud y para que Dios la proteja de todo mal, y agradece por las bendiciones. Gisela agradece también a Dios por las bendiciones y pide por la salud de cada uno de ellos. Elena pide por su hermana Magdalena y por su hermano Moisés y agradece por la salud de ella y por la salud de cada uno de su familia. Sandra y Walter piden por el virus que pueda controlarse en Posadas, pide por la salud de su amiguita Lorenita y agradece por la salud y el trabajo. Yo también quiero agradecer a Dios por la semana, por habernos protegido, pedir también por mis estudios, que Dios me esté ayudando a que pueda concentrarme y hacer todo lo que tengo que hacer para este año. También en especial, mi pedido especial es por un chico que vive en Buenos Aires, que en estos momentos está pasando por unos momentos malos y tristes, está sufriendo de cáncer, pedir a Dios que lo contenga y lo ayude. Bueno, ahora sí, para terminar quiero compartirles un último versículo que se encuentra en San Juan 14, 13 al 14. Dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidéis en mi nombre, yo lo haré. Ahora sí quiero que me acompañen. Vamos a hacer una oración por cada uno de los pedidos y agradecimientos, por los agradecimientos que tenemos que Dios nos haya protegido durante la semana. Oremos. Querido Padre, estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, hoy te agradecemos por cada uno de los pedidos que tú ya escuchaste, Señor, que yo leí. También, Señor, por las bendiciones de cada una de mi familia, Señor. Señor, te pedimos por el mundo entero que se haga tu voluntad y que todo esto pase. Señor, cuida a cada una de su familia que está pasando por mal momento. Pedir, Señor, por este chico que está sufriendo de cáncer, que tú lo ayudes, que tú lo contengas y lo consueles, Señor. Gracias por la semana, gracias por el sábado que nos estás regalando. Te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hola amiguitos, ¿cómo están? Feliz sábado a todos. Hoy voy a compartir con ustedes una hermosa historia. Se llama Panes y Peces. Mira, toda esa gente vino a ver a Jesús. ¿Puedes ver a Jesús? Vinieron a escuchar la historia de Jesús y pedirle que Él los sanara. Se quedaron con Jesús todo el día. Ellos lo amaban mucho. Era tarde, la gente tenía mucha hambre. Jesús sintió lástima por ellos. Sabía que no habían comido nada en todo el día. Dile a la gente que se vaya, le decían los ayudantes a Jesús. Necesitan comer algo. Entonces Jesús preguntó, ¿no tienen aunque sea algo? Un niño tiene su almuerzo y está dispuesto a compartirlo. Pero eso no es suficiente para dar de comer a esas personas. Solo son 1, 2 pequeños pececitos y 5 pequeños panecitos. Entonces el niño le entregó a Jesús los 5 panes y los 2 pececitos. Jesús oró
le dio gracias a su papá del cielo y le pidió que la comida alcanzara para toda esa gente y le diera su bendición. Mirá cuánta comida. Dios multiplicó la comida que el niño había compartido. Alcanzó para toda esa gente. Habían muchos canastos llenos de pececitos y de panecillos. Jesús le entregó a sus ayudantes trozos de pan y trozos de pescados para que les entregara a la gente. Él seguía pasándoles pan y pescados a sus ayudantes y ellos seguían entregándole comida a todas las personas que tenían hambre. Los ayudantes de Jesús dieron comida a la gente hasta que el apetito de todos estuvo saciado. Luego Jesús le dijo: recojan lo que sobró, no queremos desperdiciar nada. Los ayudantes de Jesús juntaron 12 cestas con la comida que había sobrado. El almuerzo del niñito alimentó a toda la multitud. Había quedado más comida del que había compartido. Ellos seguían entregando comida a todas las personas que tenían hambre. Por eso, hoy, amiguito, te invito a compartir lo que tienes con otros que tienen menos que tú. Tus juguetes, tu comida, y Dios te va a bendecir. Que Dios te bendiga junto a tu familia. Nos vemos en la próxima historia, si así Dios lo quiere. Muy bien, ya estamos llegando a la parte de la adoración. Vamos a estar en un momento de reverencia para poder escuchar a nuestra hermana Vanessa, y que nos vas a estar presentando un tema muy bueno. Esperemos que lo disfruten y aquí estamos con vos, Vanessa. Sábado, querida familia. Contenta estoy de poder aquí estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Sé que nos extrañamos, pero sabemos que esto pronto pasará. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. ¿Saben? Es fácil leer, dad gracias en todo, y decir, bueno, te doy gracias acá o doy gracias allá. Pero en estos momentos, en estas situaciones difíciles que estamos pasando, ¿cuán difícil es ser agradecidos? Es difícil ser agradecido cuando no sabemos cómo va a seguir, cómo llegaremos a fin de año o a fin de mes. Es difícil si no sabemos si vamos a seguir sanos. Pero Dios nos dice que hoy seamos agradecidos. Agradecidos por tener nuestra familia. Agradecidos por tener un Dios todopoderoso que nos ama. Agradecidos porque estamos aquí. Porque Dios nos trajo aquí. Porque tenemos nuestra familia, nos tenemos a nosotros, para honra y gloria de Él. Yo les propongo que hoy sea un día de agradecimiento. Sé que es un momento difícil, estamos en situaciones complicadas, una pandemia está en nuestro mundo, pero aún ahí Dios dice que tenemos que ser agradecidos. Debemos dar gracias a Dios en todo. Dar gracias porque nuestra olla cada vez se tiene que hacer más chiquita, porque la mercadería quizá no nos alcance, pero dar gracias a Dios porque eso es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dice también en el mismo capítulo, 1 Tesalonicenses 5:8, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos aquí para la ira o para estar
desanimados o estar mal. Nosotros estamos aquí para la honra y la gloria de Dios. Estamos aquí para ser agradecidos porque Él es nuestro Dios. Yo les digo, hermanos, queridos, hagamos algo. Demos gracias a Dios. Demos gracias en nuestras oraciones, demos gracias con nuestros cantos, demos gracias con nuestros abrazos, con nuestros besos. Pero hoy debemos dar gracias a Dios porque estamos aquí, porque Dios nos ha hecho hijos de luz y nos dice que nosotros no estamos para la ira, estamos para la salvación. Caroline era una madre, es una madre, que conoció lo que es el dolor. Ella, con solamente 16 años, tuvo una niña que murió 6 días después. Nada bueno le había pasado en la vida. No tenía nada por qué salir adelante. Pero aún allí, en ese momento, ella encontró un pequeño versículo, una tarjetita, que decía: sed agradecidos en todo. No sabía orar, pero miró al cielo y simplemente dijo: gracias Dios, porque aún estoy con vida. Ese simple acto de ser agradecido le cambió el ánimo. Le ayudó a levantarse, a bañarse, a vestirse y a salir a triunfar en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos algo que agradecer. Yo les propongo, familia, que cuando termine este culto, que se unan como familia y que cada uno de ustedes dé un agradecimiento a Dios. Algo por qué agradecer, que sea lo más pequeño, lo más insignificante o lo más significante para todos. Pero seamos agradecidos a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él nos ama. Que tengan un hermoso sábado. Tú eres mi luz, eres mi salvación y a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, si de tu mano voy, yo nada temeré. Eres santo, Señor. Eres digno de loor. Solo en ti confiaré y nada temeré. Contigo yo iré, porque sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Tú eres mi luz, eres mi salvación y a ti me rendiré. Si a tu lado estoy, si de tu mano voy, yo nada temeré. Eres santo, Señor. Eres digno de loor. Solo en ti confiaré y nada temeré. Contigo yo iré, porque sé que vivo estás y un día volverás.
ven Jesús, ven Jesús, Maranata, vuelve pronto mi Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, vuelve pronto mi Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, vuelve pronto mi Jesús. Ven Jesús, ven Jesús, Maranata, vuelve pronto mi Jesús. Solo en ti confiaré y nada temeré. Contigo yo iré, porque sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Solo en ti confiaré y nada temeré. Contigo yo iré, porque sé que vivo estás y un día volverás. Nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Qué hermoso realmente. Hemos llegado al fin, lastimosamente, estuvo muy agradable. Vamos a continuar teniendo todos estos mensajes en nuestros corazones y realmente que nos pueda ser de mucha utilidad en la semana. Vamos a seguir con el estudio de la palabra de Dios, con esas alabanzas en nuestros corazones y les deseamos que tengan una preciosa semana. Continuamos con este sábado y que todos pasemos en la honra y gloria de Dios. Muchísimas gracias por su atención y les esperamos el sábado que viene con mucho más de estas cosas tan hermosas que siempre Dios nos permite preparar para poder disfrutar todos juntos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira huellas del Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que me borro y sientas que me atraso,
y sientas que